Hablamos de mercado, hablamos de consumo y ahora vamos a hablar de logística, y para eso tenemos a quien está al frente, que es el CEO del grupo logístico Andriani. Invito aquí a que nos acompañe en la pantalla a Carlos Cirimelo, alguien joven pero con gran y larguísima experiencia en el mundo de la logística, en este segmento que hace tan importante, o que hace que sea tan importante como factor de generar competitividad. Es un gusto tenerte en la mañana de hoy, Carlos, y arranco con la pregunta de rigor, ¿no? ¿Qué cambió, cómo cambió el negocio logístico a raíz de la pandemia? Bueno, me sumo a lo bueno que fue lo que escuché de mis predecesores. Creo que ya se ha tocado el tema un poco y yo voy a ir en esa línea, voy a tratar de aportar algunas cosas desde una empresa que su core es la logística, ¿no? Básicamente lo que cambió fuertemente a partir de febrero o en enero en China, y después lo fuimos viviendo todos los otros países en el mundo, fue la visibilidad que tuvo la logística, o que tiene hoy. Yo creo que todas las empresas productoras o intermediarios tenían un conocimiento, tenemos un conocimiento muy acabado de la importancia de la supply chain. Quiero hacer solo una mención para dar dimensión de a qué llamamos logística, porque muchas veces es un término que no tiene tanto conocimiento en términos globales. No es solo el transporte o solo el almacenamiento. Cuando hablamos de logística hablamos en realidad de la gestión de flujos, entonces, y la gestión de flujos de físicos, como también de la información. Y yo creo que ahí es donde se puso en relevancia, donde todo se dio vuelta, donde todo cambió en 30 días, cómo esa capacidad de gestionar flujos de una forma más veloz era fundamental. Desde ese lugar, yo creo que la logística fue en etapas. Comparto con Federico, nosotros también trabajamos mucho viendo lo que había pasado afuera en enero y febrero, y eso nos dio una ventaja enorme para estar preparados el 19 de marzo, cuando el decreto de Presidencia de la Nación determinó las nuevas reglas de juego, ¿no? En principio, la logística lo que determinaba era la subsistencia de determinados negocios, pero por sobre todo el abastecimiento de insumos críticos. La logística hecha por empresas que trabajan con su propia logística, como empresas que nos dedicamos a la logística. Y ahí, de nuevo, ocuparse primero de ayudar a que todos nosotros nos saquemos ese miedo, porque yo algo que siempre remarco es que los primeros días todo el mundo tenía miedo de qué iba a pasar, de qué pasaba con el COVID, cómo impactaba. Nosotros somos una empresa de 9.000 trabajadores que están también todo el día en la calle o en los depósitos, y por supuesto el grupo corporativo de más de 1.500 personas también trabajando con el home office tradicional, pero había que hacer mucho foco en esas personas que tenían que salir todos los días a hacer el trabajo como antes del 19 de marzo. Ese fue un trabajo también donde usamos conceptos muy parecidos a lo que dijo Federico, mucha comunicación, mucha decisión rápida. Quizás una de las cosas más importantes que sacamos de la experiencia europea en empresas de logística tenía que ver con tener los insumos para la seguridad del personal disponibles. O sea, ellos nos contaban que cuando faltaban barbijos, cuando faltaba alcohol en gel, cuando faltaban lentes, la gente no venía a trabajar porque no se sentía segura. Entonces nosotros nos ocupamos de tener un stock en cada sucursal del país. Andriani opera en todas las sucursales, en todas las provincias del país, tenemos más de 160 sucursales. Era muy relevante ese aspecto, funcionó bien, y a partir de ahí pudimos trabajar en las exigencias de nuestros clientes, ¿no? Nosotros tenemos una cantidad de industrias a las cuales damos servicios muy diferentes. Como contaron aquí, los alimentos y las industrias farmacéuticas tuvieron un pico de trabajo desde el 19 de marzo, la gente corrió a abastecerse, y las diferentes eslabones del consumo o de la distribución se fueron abasteciendo, los productores abastecieron a intermediarios, y estos a las cadenas, y estos a los comercios. Entonces había que estar disponible, diría que eso duró hasta fin de abril. A mediados de abril empezó todo el boom de la venta por Internet, donde no solo los habituales vendedores por Internet, los marketplaces y las empresas que ya vendían por Internet aceleraron eso, porque en ese momento era el único canal disponible,
sino también que se sumaron enorme cantidad de nuevos vendedores, así que la empresa tuvo que enfocarse a eso. Otra cosa que pasó a la logística en ese momento fue que nosotros tuvimos que asumir un rol, quizás no estábamos tan preparados para eso, pero para articular un montón de iniciativas de solidaridad que hubo en el país, muchísimas, pero que todas necesitaban de logística, y articular donaciones, lugares de entrega y demás fue también otro rol muy relevante. Por primera vez un gobierno, más allá del signo político, hablo del concepto, entendió que había que escuchar a la logística para las reglas de tránsito en las rutas, para, como se decía, cómo entrar a una ciudad, cómo salir de otra. Este es un país donde los gobernadores, los intendentes toman decisiones que uno no puede creer, entonces muchísimas veces camiones en las calles, en las rutas, parados 6-7 horas por una regla nueva que se habían puesto, pero lo que sí debo destacar es que con las cámaras y el gobierno hemos trabajado en destrabar esas situaciones con bastante velocidad, y también ese fue un aprendizaje para nosotros. Y por último también, otra visibilidad que tuvo la logística es la importancia como dador de trabajo, como dador de empleo. Es una actividad de mano de obra intensiva, y eso generó y también que pueda dar trabajo a todos los niveles de la pirámide social. Entonces eso también nos dio mucha visibilidad como empleadores, y diría que la actividad en general tuvo un pico de trabajo ahí hasta agosto, y eso generó también la oportunidad de que muchas personas que habían visto imposibilitado de seguir trabajando en otras actividades, había mano de obra disponible rápido para cubrir esas necesidades. Y Carlos, lo he visto, sigo el trabajo del grupo logístico andrés, que se movieron rápido respecto de su gente, sus clientes. Y te quiero preguntar un poco sobre el futuro deseado, ¿no? Como decía yo en la introducción, no hacer futurología, pero sí por lo menos plantearlo en el terreno de lo que uno aspira a que sea mejor. Mariela nos hablaba de un nuevo perfil de consumidor. Desde el punto de vista de ustedes, de la logística, que como dijiste, mucho más que traer y llevar, ¿qué cambio, qué reestructuración o reconfiguración entendés vos que van a suceder o que deberían como buenas suceder para que se mejore la competitividad, la satisfacción de las empresas y de los clientes? Ustedes son en definitiva B2B2C, porque si llegan, tienen que tener un ojo mirado en el consumidor, que es en definitiva el que aprueba o desaprueba el servicio. ¿Qué rol te imaginás o entendés que debería jugar este nuevo perfil de consumidor en el negocio logístico? Bueno, básicamente yo creo que cualquier empresa que no toma sus decisiones mirando al consumidor no tiene futuro. Entonces creo que lo que hay que seguir profundizando es esa mirada al consumidor. Hoy lo que ha cambiado sin ninguna duda es que y más allá de la pandemia, que se ha acelerado en Argentina, pero en el mundo viene cambiando como una tendencia imparable, es que el consumidor quiere comprar cuando quiere, donde quiere, y tiene absolutamente todas las posibilidades de elegir. Entonces, la logística, como digo, tiene una parte muy importante que hace el costo del producto al momento de venta, pero tiene una mucho más relevante, que esa sea la disponibilidad, a cuándo llega, y creo que eso es lo que la logística tiene que seguir avanzando. Tiene que los profesionales en logística, sean empresas proveedoras o sean las mismas áreas internas de las empresas, deben participar desde la producción de ese insumo, de ese producto. Empresas grandes lo tienen totalmente resuelto esto, pero yo creo que las empresas más pequeñas o en países periféricos como el nuestro, la globalización también fue algo que colaboró a que la logística tenga más visibilidad y pese más en el Producto Bruto. Es muy importante estar en la cadena desde la producción hasta el consumidor. Eso creo que es un cambio esencial, que la logística desde la planificación esté inmersa. La logística sin planificación per se es ineficiente. No hay logística eficiente si no hay planificación, porque son procesos de más largo plazo. Uno solo puede abordar el transporte, quizás como una parte de la logística de forma coyuntural, pero la logística de la planificación trae ahorros totales muchísimo más grandes. Lo decía Guillermo también, ¿no? Los clientes quieren comprar en cualquier lugar y los productores quieren que sus productos estén disponibles en cualquier lugar con un bajo costo de stock. Entonces, en todo eso, una logística rápida muchas veces baja costos totales de una forma muy importante.
Y después yo creo que hay 2 o 3 cuestiones muy importantes a tener en cuenta que tiene que ver con el uso de la tecnología para predecir comportamientos de consumo, eso ahorra también mucho tiempo. Y por otro lado, empresas decididas a invertir en logística. Nosotros este año cumplimos 75 años de vida en Argentina, todo un logro, ¿no? Y nosotros sabemos que la única forma de seguir en el mundo de los negocios y contribuir a la sociedad es estar mirando aquellas inversiones que generan ventajas competitivas para nuestros clientes, en definitiva. Y en eso hemos redoblado el plan de inversiones, y básicamente los conceptos en las inversiones es en la automatización, en los procesamientos de esos paquetes, de esos pallets, de ese picking en los almacenes, la trazabilidad y transparencia total de los productos tanto para el cliente corporativo como para el destinatario. Y ahí hago una pequeña aporte. La logística hoy ya con el mundo del e-commerce es mucho B2B, 2C, pero también es B2C y mucho C2C, esta única la idea que hablábamos. Entonces, digo, por un lado esta inversión en automatización, tecnología para entender el comportamiento del consumidor, y es muy importante trabajar con inteligencia artificial, muy importante trabajar con procesos de aprendizaje de los sistemas, y son cosas que estamos haciendo. Hoy Andriani tiene 260 personas en su área de tecnología, con lo cual nos pone también en un lugar de aprender a contratar personas de tecnología, motivarlas, que tengan proyectos desafiantes y que puedan crecer, pero es impresionante el impacto que tienen en la empresa cuando están metidas en el negocio. Y por último también el concepto de cercanía, que es algo que quiero mencionar. Para que el cliente pueda comprar donde quiera y cuando quiera, y no estemos también impactando al medio ambiente, es muy importante ser eficientes en cómo hacemos ese transporte. Como contaba Federico con el ejemplo del agua, tampoco una persona puede viajar 10 kilómetros para ir a buscar su paquete a un punto. Tiene que haber cercanía del domicilio. Hoy se habla de las ciudades esas donde uno en 15 minutos encuentra todo a pie. Bueno, la actividad logística también resuelve eso por los múltiples lugares de entrega. Una persona puede elegir que se entregue su paquete al domicilio y por un sistema cambiar y que se lo lleven a la casa. Puede ir a buscarlo a una sucursal de una empresa de logística, de un correo, pero también puede ir a buscarlo a la sucursal del retailer o del productor. Yo creo que tenemos que estar abiertos a todas las alternativas logísticas. Y para cerrar, quiero mencionar 2 o 3 cosas de la competitividad en la logística que vos mencionabas, Rodolfo, en tu pregunta también. Yo creo que Argentina tiene que acelerar sus decisiones con respecto a trabas que tenemos para reducir costos y ser más agresivos. En principio, la digitalización, ¿no? La digitalización, hoy en Argentina todavía para cargar un camión hay que llevar un remito físico. Si no, un camión puede ser detenido en la ruta y la mercadería parada. Tenemos en alguna frontera, en Formosa, por ejemplo, hoy tenemos un problema para entrar a la provincia porque hay que llevar facturas y nuevas normas que van haciendo. Por supuesto que hay que ser transparente con la información, eso ayuda mucho a una economía más sana y una competitividad más ecuánime, pero eso debe ser digital. Si no, esos procesos son muy costosos, la logística va sumando costos invisibles que después se traducen en el costo del producto. Todo el tema de las aduanas interprovinciales y los impuestos interprovinciales, es enorme también esta problemática que tenemos hoy, las empresas que llevamos productos de terceros, ¿no? Es muy importante todo el trabajo que hay que hacer ahí. Hay un tema con la inseguridad. Argentina tiene entre 1,5, alrededor de un punto y medio de sobrecosto por la inseguridad. En Argentina es muy difícil trabajar de noche porque estamos expuestos a los robos, es muy complicado las entregas en determinadas zonas. Eso también agrega costos a la actividad. Creo que hay que trabajar articulado ahí con las autoridades. Se va trabajando, hay un ente nacional, pero eso hay que seguir haciendo en las nuevas modalidades de logística, no solo en la piratería del asfalto de rutas nacionales, sino también en los nodos más urbanos de entrega. Por supuesto está todo el tema de los convenios colectivos de trabajo, es algo que hay que cambiar, sin duda. Los convenios colectivos de trabajo que son muy antiguos, no contemplan las nuevas modalidades, entonces eso influye directamente en el costo. No es solo
el salario del trabajador. Yo no sé si ahí está el verdadero problema. Yo creo que el problema está en que el convenio agrega costos que hace que no sea bueno ni para el trabajo, ni para la generación del trabajo, ni para el costo del producto, y creo que ahí hay un espacio muy grande para hacerlo. Y por último, algo que se mencionó mucho también, todos los conceptos de sustentabilidad. En Argentina, Andriani tiene autos eléctricos, y el costo de traer esos utilitarios para entrega lo hace inviable. O sea, no hay ningún incentivo para que se haga eso, creo que eso hay que revisarlo. En Argentina no hay redes de GNL, hay redes de GNC, con los cuales los camiones también pueden pasar estamos haciendo un trabajo muy grande para poder una flota nacional pasar la GNC, eso reduce mucho el impacto, porque la logística básicamente tiene un KPI, un indicador muy importante, que es la medición de la huella de carbono, con enorme impacto en el ambiente. En Andriani hemos desarrollado un sistema de medición, que bueno, algunas organizaciones nos han reconocido por esto, y para nosotros es muy importante porque tenemos disponible la medición de la huella de carbono de los productos de nuestros clientes. Entonces eso también contribuye notablemente a preocuparnos por el ambiente. Carlos, mientras invito a Mariela, a Federico, a Alejandro y a Guillermo que nos acompañan aquí en pantalla, porque estamos pasados unos minutos, son las 10:34, con el permiso de todos los asistentes, de los participantes, vamos a extendernos unos minutos más, 5 o 10 minutos. Yo te quiero primero felicitar porque has hecho un resumido y rapidísimo, pero muy completo panorama sobre el presente y el futuro de la logística y los compromisos que asume la empresa y el Grupo Logístico Andriani. Quiero pedirte para el final, para terminar, no vamos a tener tiempo de responder a las preguntas, tenemos 15 personas que preguntaron, le agradezco a Miguel von Rosenberg, a Hernán Artencio, Leticia Burgues, Richard Christensen, Carlos Alberto Paz, Ezequiel Scaglioni, Mónica Simonian, Juan Ignacio Valle, y bueno, también preguntó Ezequiel Scaglioni, Sandra Tonelotto. Le vamos a enviar las preguntas a quienes estaban dirigidas con las direcciones de ustedes de email para que las respondan directamente y tomen contacto con estos inquietos y curiosos panelistas. También una gran participación en el chat. ¿Te parece, Carlos, tu conclusión y tu call to action, tu mensaje final para la gran cantidad de gente que participó hoy en este encuentro? Yo creo que la pandemia lo que nos hizo es reforzar ese concepto que hay que articular entre empresas y Estado, porque si no, no hay solución posible. Eso me parece central. Y después, como empresa nacional, que hay que trabajar más allá de la coyuntura, que cuando acá se invierte y se piensa en el largo plazo y se apuesta al talento, hay retornos. Entonces, nosotros estamos con 75 años recién empezando. Muy bien, muchas gracias. Mariela, tu mensaje final. Sí, creo que es un momento donde las empresas y las marcas tienen que poner a prueba su sensibilidad, su empatía, y todo lo que escuché, los casos y la posibilidad de actuar rápidamente con esta agilidad que comentábamos antes, realmente no es solamente necesaria, es imprescindible. Entonces, realmente celebro conversaciones como estas. Así es. Por eso se llama Líder Debate. Gracias, Mariela. Alejandro, al frente de GS1. Bueno, no cabe duda, después de haber escuchado un poco el mensaje, es cómo nos vamos a adaptar para el futuro, ¿no? Teniendo en cuenta esto de cómo desarrollarnos como empresa de vista con cara al consumidor, ¿sí? A la sustentabilidad, a la relación con el gobierno, ¿sí? Nosotros antes no lo dijimos, pero la realidad es que GS1 trabaja mucho con el gobierno, porque hoy el 50% de lo que trabajan las empresas es en su relación con el gobierno, en cumplir con todo lo que tenga que ver con ordenanzas, protocolos, y bueno, nosotros tratamos de alguna manera de siempre hacer más fácil ese camino, pero está visto que, y me impactó algo con lo que tiene que ver con la brecha digital, ¿sí? Uno es como que la conoce, ¿sí? Pero está tan metido en esto del día a día que no se da cuenta realmente cuán amplia es esa brecha y cómo tenemos que trabajar todos como empresarios,
¿sí? Para ayudar a la gente a que hoy va a ser el nuevo método de comunicación. Nos cambió la manera de trabajar y vivir, no cabe duda. Muy bien, muchas gracias, Alejandro. Bueno, Guillermo, queremos escuchar tu conclusión, tu mensaje final. Gracias, Rodolfo. Nada, agregando sobre lo que ya dijeron los colegas, creo que lo que está claro que en el futuro hay cosas, no sabemos cómo va a ser el futuro, sí sabemos que va a tener algunos condimentos importantes. Creemos que la digitalización, la virtualidad y la sustentabilidad son ejes centrales del futuro. Nuestros consumidores no solo quieren recibir su producto, quieren saber cómo llegó hasta ahí, quieren saber cómo está compuesto, se preocupan por entender eso y tenemos una responsabilidad muy grande en cuidar el planeta, en cuidar la sociedad. Y creo que eventos disruptivos como esta pandemia que pasó este año ponen en evidencia que la colaboración es la forma de trabajar, la articulación entre lo público y lo privado, y que organizaciones como GS1, como LIDE, son organizaciones que pueden ayudar a apalancar ese futuro, conectar las puntas y ayudarnos a construir ese futuro más grande. Así que gracias de nuevo por la invitación, Rodolfo. Por favor, muchas gracias. Gracias, GS1, gracias a ustedes. Federico, tu call to action, tu mensaje inspirador final. Uno cuando tiene estas charlas y ve la calidad de trabajo de las empresas, sean internacionales, con el caso de Nestlé, sea Andreani, que la verdad estamos con ellos trabajando, estamos imaginándonos soluciones, pero con ese espíritu de gana-gana. Es increíble que este país no sea lo que tiene que ser. Tengamos esperanzas, algún día va a ser un clic la Argentina y puede ser espectacular lo que se puede lograr. No hay que poner las esperanzas, si bien hay momentos que a uno le cuesta mucho, y pensar en esa colaboración que tenemos que tener entre privados y con el Estado. Y uno cuando apuesta a la confianza se logran muchas cosas. A veces sin sabores, pero uno tiene que pensar en los logros. Y si estos 9 meses algo me dio satisfacción de llegar todos los días, al final del día, habiendo a lo mejor pasado momentos muy difíciles, pero con un poco la satisfacción de haber logrado cosas increíbles, increíblemente buenas. Así que nada, el mensaje es gracias por permitirnos mostrar este propósito que creo que tenemos las empresas que estamos acá sentados. Se debería poder, no me animo a decir se puede, se debería poder. No bajemos los brazos y sigamos haciendo cosas que además son muy divertidas. Cuando uno logra ciertas cosas, Carlos asiente con su cabeza, es impresionante. Tuve la suerte de mi equipo, de conocer el equipo de su empresa, y la verdad, yo creo que no tiene nada que envidiarle a cualquier empresa del mundo. Así que muchísimas gracias por permitirnos mostrar estas cosas. Muchas gracias. Antes de irnos, agradezco nuevamente a Mariela, Alejandro, Guillermo, Federico, Carlos y a todos ustedes que nos acompañaron en esta mañana. También al equipo del IDE por el excelente trabajo que realizan, que permite hacer estas presentaciones. Pido disculpas, estamos pasados unos minutos, 10, 11 minutos. Y a los equipos de todas las organizaciones, de sus empresas y las organizaciones que colaboraron tanto para hacer posible coordinar las agendas. No es un tema sencillo. El jueves 17 de diciembre voy a estar conversando con un líder, otro líder inspirador como los que están aquí, pero del mundo deportivo. Con Juan Martín del Potro voy a estar desde Tandil, desde su Tandil natal, y por gentileza de un miembro del IDE, de Rolex Argentina, conversando sobre su visión de las enseñanzas del deporte para inspirar a las futuras generaciones. Les deseo a todos ustedes una buena jornada laboral. Gracias a todos por su presencia. Me despido con el deseo de que hayan cumplido con las expectativas que los movieron a inscribirse y a dedicarle 90, casi 100 minutos a este líder debate. Y por supuesto con el deseo de encontrarlos nuevamente en nuestro próximo evento. Y por supuesto también un buen regreso a sus casas, los que están fuera de sus casas, y si no, una buena permanencia en sus casas con sus familias, que en definitiva nuestra familia, nuestros afectos, son la causa, la razón por la que trabajamos tanto. Muchas gracias, nos vemos la próxima, que estén bien. Gracias. Gracias.